La vida cristiana solo se puede vivir por la fe. No hay otra manera. Sin fe es imposible agradar a Dios, y el que obra en nosotros es el Señor, pero demanda de nosotros fe, creer. Fe no es largarse a un sinfín de incertidumbres, sin saber qué va a pasar, con miedos, y después que el Señor nos ayude, que el Señor nos rescate. A veces buscamos en la vida espiritual, en la vida cristiana, las cosas que el Señor dijo que no nos iban a faltar, pero estamos pensando en esto, siempre una sanidad, y hay muchas sanidades, y se ven, y hay resultados, y la oración funciona, y vemos cada vez que alguien pide oración o ora a la iglesia, y Dios obra, y Dios obra. Hay muchas sanidades, pero hay poca santidad, hay menos santidad. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios pueda obrar para algunas cosas y para otras no tanto? Tiene que ver cómo entendemos nosotros. Porque muchos perdieron la fe para vivir en santidad. Tienen fe para que Dios les vaya a proveer, que Dios los sane, pero han perdido la fe. Porque lo han intentado muchas veces y no les ha funcionado. Entonces han tirado la toalla, como decimos. ¿Sí? Se han desanimado, han perdido la fe. Creyeron ya que no iban a poder lograrlo. Entonces a veces entran en legalismo, ¿no? Críticas, rebeldías, pecados ocultos. Llegamos a ser malos trabajadores en nuestros trabajos, como si no fuéramos cristianos, ¿no? Como si no pudiéramos dar la imagen de Cristo en nosotros, como que no pudiéramos reflejarlo. O pecados ocultos, chismes, etcétera, etcétera. Todo lo que uno cae cuando no depende de la gracia de Cristo a través de la fe. ¿Sí? Se pierde la fe, ¿por qué? Porque uno lo intentó con sus propias fuerzas, no funcionó, y no esperó en el Señor, no creyó realmente en que Dios es el sustentador de nuestra santidad también. Entonces, para representar a Jesús debemos vivir la vida que Jesús vivió. Debemos vivir en santidad. Pero esto solamente se logra por la fe. Necesitamos fe en el proceso de la santidad, porque sin fe no funciona. Como un auto, ¿no? Le falta la gasolina, le falta algo para que funcione, no funciona directamente. Entonces necesitamos concentrarnos en esto, ¿no? La vida cristiana es posible, la santidad es posible. Tiene que haber una renuncia en nuestro corazón de las cosas que no le agradan a Dios. Y creer, no solamente el dejar algo, porque queda un espacio vacío, sino que además hay que llenarlo de Cristo a través de la fe. Porque no es procurándolo yo mismo con mi propia fuerza, sino dejándolo actuar al Señor, pero realmente creyéndolo. El apóstol Pablo dice que el pueblo de Israel quedó postrado en el desierto y no pudo entrar a la tierra prometida porque ellos iban andando sin fe. Sin fe. Y eso es todo. A veces uno piensa que, bueno, es el antiguo pacto. No se trata, no es porque fuera el antiguo pacto y que
tenía que fracasar el antiguo pacto para que venga el nuevo pacto. O el antiguo pacto era solamente figura y sombra de lo que iba a venir, que era Cristo, estábamos completos en Cristo, entonces tenían que fallar, tenían que quedar postrados en el desierto. No es eso. El problema fue la falta de fe. Fue la falta de fe. No es que Dios no pudo ayudarlos, es que ellos no le creyeron a alguien que era digno de que le creamos. Y sigue siendo digno de que le creamos. Entonces, esta semana pasada he estado pensando en una palabra clave, que está en la Biblia, se repite muchas veces, en una palabra en griego, también en otra, pero se ha traducido como considerar. Yo creo que esto es clave para que nosotros podamos andar en santidad, para que podamos vencer en el nombre del Señor y solamente por la fe. Pero también se nos pide algo importante, que es considerar, ¿sí? Decimos, considerar el siguiente, por favor. Considerar un viaje a las estrellas. ¿Por qué un viaje a las estrellas? Porque la palabra considerar, del latín, considerare, examinar, por la observación, bueno, era lo sideral, ¿vio? El espacio sideral. Considerar, ¿sí? Ver todo el universo, las estrellas, cómo son los sistemas, ¿sí? Nuestro sistema solar, todo, ¿no? Es un examen conjunto, sería conjunto de las estrellas, pero no es de analizar las estrellas de aquí, sino de un examen profundo, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando en la Biblia en griego se usa la palabra katanoeo, es percibir con claridad, discernir claramente, observar con atención, comprender, reflexionar, meditar con profundidad, analizar con atención, valorar, observar detenidamente todos los aspectos de una cosa, creer, juzgar, apreciar. Fíjense todo lo que encierra considerar. Y esta palabra, katanoeo, que bien se traduce considerar como un examen profundo y mucho más allá de lo que nosotros podamos ver y tratar de entender más allá, ¿sí? De lo que conocemos. Se utiliza esta palabra cuando Jesús, por ejemplo, dice: considerad las aves de los cielos que no trabajan ni hilan, pero su Padre Celestial siempre las alimenta, nunca les falta. Hombres de poca fe. También consideren a las flores, los lirios de los valles, que cómo Dios los viste, las flores, ¿no? Cómo Dios las viste. Ni siquiera Salomón se vistió como una de ellas, como una flor. Así que consideren esto, ténganlo en cuenta, analícenlo con profundidad, deténganse a reflexionar y a pensar. Esto es muy importante. El mal de nuestros días es la falta de la posibilidad de poder considerar, que nosotros mismos nos quitamos esa posibilidad. Por ejemplo, con los celulares, son muy útiles. Las pantallas, todo lo que tenga pantalla, que sea digital, que nos quita tanto la atención, que nos hace vivir como observándolos como si fuera un vicio, ¿no? Como si fuera una droga para muchos. Nosotros en el colegio, para sacarlo a los chicos, los dejan un ratito, ¿no? En clase no se usa el celular, decimos, ¿no? No se usa el teléfono, el móvil. Entonces, guárdalo, por favor. Y les cuesta muchísimo, y por ahí lo guardan y lo tienen cerquita, ¿no? La tentación siempre está. Entonces lo vuelven a sacar. Guárdalo, te dije. Y lo vuelven a mirar. Déjalo aquí, y lo dejan aquí. Y lo vuelven a agarrar. Es impresionante
impresionante lo que ha hecho esto en la atención de los alumnos, por ejemplo, ¿no? Y a veces nosotros se nos va el tiempo, y cuando tenemos que leer un buen libro que nos podría edificar, leer la Biblia o algo, es que ya se nos fue mucho el tiempo en esto, ¿sí? En ver videitos, TikTok, etcétera, etcétera, ¿no? Que no tiene nada de malo como para distraerse, siempre y cuando no mire nada malo, por supuesto. Pero hay cosas muy inocentes que son para relajarse, ¿no? Se puede usar. Pero esto es un engaño también porque a veces pasamos horas. Algunos pasan horas. Pero es la falta de posibilidad de considerar, porque ya no se puede considerar. Los alumnos nuestros no tienen atención más de 3 minutos, uno tiene que pensar bien qué les va a enseñar en 3 minutos porque se les va la atención enseguida. Y esto porque 3 minutos puede durar un videíto de popular, ¿no? De esos que todo el mundo mira, que tiene millones de vistas. Pero después hay otros podcasts que enseñan mucho, pero eso fue muy largo, ya no hay tanta atención para eso. Entonces, hoy día, ¿cómo podemos considerar, ¿no? Hay que empezar a dejar algunas cosas, ¿no? Para poder tener ese tiempo de meditación, de reflexión. Muy bien, quiero hablar de otra palabra que también se traduce como considerar, es logizomai. Y lo vemos en Romanos 6, capítulo 1. Romanos 6 es lo que leemos. Romanos 6 es lo que leemos en el curso de bautismo, ¿no? Porque habla del bautismo. Pero acá nosotros tenemos, hay una clave también, hay una clave para poder vivir como a Dios le agrada. Y a veces lo pasamos por alto porque se trata de una palabrita clave. Romanos 6:1 en adelante dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, siempre decimos, por eso es que no puede ser tirándole un poquito de agua al bautismo, porque si no, no representa esto que hay que representar. Sumergido completamente, muerto al pecado y lo sacan enseguida del agua, que representa una resurrección, es decir, una nueva vida en Cristo, según el nuevo hombre creado según Cristo Jesús, para buenas obras. Entonces, aquí tenemos todo lo que debemos ser, ¿sí? Hemos sido bautizados en su muerte, debemos estar muertos. Y dice que estamos muertos. Dice, para que también como Cristo, estamos representando a Cristo, porque si Cristo está en nosotros, entonces también nos pasa las cosas que le pasó a Cristo. Cristo anduvo en esta tierra, después para pagar un precio por nosotros, murió y al tercer día resucitó. Entonces en el bautismo estamos representando esto. Sepultados juntamente con Cristo y también resucitados para una novedad de vida. Pero ¿qué pasó con el viejo hombre? Está muerto, está sepultado. Pero ¿cómo es que a veces vuelve a surgir? ¿Cómo es que a veces aparece de nuevo? ¿Y por qué salen esas actitudes como si no hubiéramos nacido de nuevo? A veces nosotros no estamos considerando algo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto
ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tiene que haber dos consideraciones. Una, considerémonos muertos al pecado, y la otra, considerémonos vivos para Dios. Vivos para Dios. No se queden muertos. Usted tiene que resucitar a una nueva vida para poder agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. La carne no quiere hacer la voluntad de Dios. La carne quiere hacer su propia voluntad. Por eso la rebeldía, y a veces no queremos escuchar un buen consejo, nos la agarramos con un líder, con alguien que busca nuestro bien, y nos hace pensar mal. El enemigo también se aprovecha y usa nuestra carne también, ¿no? Para hacernos pensar mal, para hacernos para rebelarnos contra lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y no quiere, porque la carne no quiere morir, se retuerce, no quiere morir, ¿sí? Entonces aquí dice, consideraos muertos al pecado. Esta palabra considerar, logizomai, es una palabra de los contadores, de la época que se escribió la Biblia, ¿no? Los contadores, los que hacían la contabilidad. Es hacer cuentas, es estimar, tener en cuenta, hacer un inventario. Palabra de contadores es como decir 2 más 2 es 4. Usted no puede discutirle a eso. No puede discutirle. No puede pensar que es algo relativo. No es relativo. 2 más 2 es 4, no es relativo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa es la palabra logizomai. Es de los contadores. Son hechos sólidos. Hechos sólidos. No son teorías ni suposiciones. Es la realidad. Cuando nos dice aquí, consideraos muertos al pecado, debemos creerlo como algo cierto. Si usted todavía está en su corazón cavilando, es decir, está entre una cosa y otra, no está muy seguro que la nueva vida le agrada a Dios y usted puede vivir la nueva vida en Cristo, entonces ahí empieza el problema. Porque cuando usted le da un pequeñísimo lugar a pensar en lo que hice, no estuvo tan mal, no es tan malo, o de pensar, hay otras cosas peores. Bueno, puede ser que haya otras cosas peores, pero se trata de esto y se trata de usted en este momento. Entonces, cuando Dios le pide cuenta, usted no puede cavilar ante esto, ¿no? Decir, bueno, pero igual que la otra forma, decir, el Señor me perdona. O de pensar cómo uno se siente, porque en esta vida, en este mundo tan sensual, de los sentidos, ¿sí? Todo se guía por los sentidos, por lo que se ve, por lo que se siente, por lo que se escucha, por lo que se huele, si tú te sientes bien, entonces está todo bien, porque es como uno se siente. Y aquí no se trata de eso. Eso nos confunde, porque la palabra logizomai es un hecho. Usted está muerto al pecado. Entonces, bueno, pero el Señor sabe. ¿El Señor sabe qué? Es verdad que entiende tu debilidad y tu situación, porque el Señor sepa, no te justifica nada. No te justifica nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar en consideración como un hecho cierto. Habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que vivo en la carne, entonces, ¿por qué no me morí? Ya me fui con el Señor, ¿por qué no soy espíritu? Porque no, lo que vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien se dio a sí mismo por mí. Entonces, dice, pensad que de cierto estáis muertos. Sería podríamos decirlo de otra manera, ¿no? Consideraos muertos al pecado. Piénsense muertos. Piénsate muerto. No hazte el muerto, hazte de cuenta muerto, que estás muerto. No es que te hagas el muerto como el zorro. ¿Conocen el zorro? ¿Ya lo han visto? Yo lo he visto personalmente. Un zorrito que capturamos cuando estábamos en Argentina, capturamos en el campo. Entonces, se hacía el muerto. Cuando lo teníamos, se hizo el muerto y no se mueve ni respira, nada. Y cuando uno se descuidó, esperó, abre un ojo y se escapa. Cuando puede se escapa. Es así el zorro, ¿sí? Es muy zorro. Es decir, bueno, no es que hay que hacerse el muerto como el zorro. En realidad hay que morir de verdad. Logizomais es de verdad, no es relativo, no es que usted tiene que dar una presentación de que uno es cristiano. Uy, si no voy a hacer quedar mal a la iglesia. Bueno, no se trata de eso. Lo más importante es que usted se considere muerto, esté muerto de verdad por haberse considerado muerto, por esa fe, y empiece a vivir la nueva vida. Y se considere vivo para Dios, vivo para Dios. Tenemos que creernos muertos, tenemos que estimarnos muertos. Se imputa la muerte por el bautismo. Una vez que es imputada, ahora es parte del individuo. Es un juicio o decisión ligada a la justicia. El concepto de imputabilidad bíblica es uno en el que la imputación no se puede eliminar. No se puede eliminar. Usted está muerto, tiene que considerarse muerto y no se puede eliminar la muerte. Ya estamos muertos. Pasa que viene el enemigo y nos quiere hacer querer otra cosa. Y nos dice, ¿viste cómo reacciona? ¿Viste que no estás muerto? ¿Viste que no? Pero nosotros tenemos que considerar, esa consideración es un análisis profundo. Es decir, no. Y es una contabilidad. Usted sabe que tiene un debe y haber, son dos columnas, ¿sí? Que cuando se hace un balance se ve si usted debe o si usted tiene saldo a favor. En la vieja vida nosotros teníamos una deuda, todo deuda. El pecado trae muerte, era tan grande nuestra deuda que no podíamos pagarla. Pero vino Cristo en la otra columna y pagó por nosotros. No solamente que pagó por nosotros, por nuestros pecados, sino que además nos dejó una herencia, un superávit. Tenemos más todavía, no solamente que pagan nuestros pecados, tenemos más en Cristo. Pero todo eso se alcanza mediante la fe. Usted tiene que hacer la contabilidad. Tiene que hacer una contabilidad. Tiene que entender que su pecado realmente es grave. Fue grave. No lo deje pasar así nomás. Total, Cristo murió. Bueno, Señor, perdóname. No. ¿Lo siente? ¿Entendió que su pecado es grave? Porque si no, no puede morir. Porque no está considerando que el pecado es grave. Entonces usted pone en la balanza, ¿no? El pecado es grave y es una deuda enorme que yo jamás podría pagar. Con Dios tengo esa deuda. Usted tal vez se creyó bueno en su vida. Yo nací en un hogar cristiano, mis padres eran pastores, y pensaba que Dios tenía poquito que perdonarme a mí. Y eso me trajo muchos problemas. Porque no me podía considerar muerto al pecado. Porque me creía bastante justo. Y comparándome con otros, pero no se trataba de eso. El pecado para Dios es pecado. Y es más, hay cosas que uno no quiere ver.
uno no quiere ver. ¿Sí? Todo lo que Dios dice, todo lo que Dios considera que está mal, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, pero yo no miento, pero no digo toda la verdad. Y es mentir igual para Dios. Entonces vieron, el pecado es pecado. Entonces nosotros tenemos la contabilidad de esto. El pecado es pecado. Si usted tiene, por ejemplo, en su cuenta, va al banco y tiene 150 suotes, no tiene otra cosa, tiene 150 suotes. Y usted solo puede gastar 150. Porque es lo que dice que está ahí, logisomai, eso es. Usted tiene lo que tiene, vale lo que vale. No es relativo esto. El pecado no es relativo, usted lo quiere relativizar. El pecado no es relativo, es gravísimo, nos lleva al infierno. Entonces usted, para estar muerto a ese pecado, al pecado, usted tiene que entender qué es el pecado. Si usted lo relativiza, si usted lo suaviza, entonces no puede morir. ¿Se da cuenta? Consideraos muertos al pecado. Consideraos, hagan la contabilidad. Fíjense cuánto vale eso, cuánto es la deuda, cuánto pagó Dios, Jesús por usted. Impresionante. Si pudiera ver la cifra de lo que Cristo pagó por usted. Y se ejemplifica en una parábola que dice Jesús. Dice, un hombre le debía a un señor muchísimo dinero, no podía en toda su vida, si trabajaba toda su vida no podía. Entonces, por favor, tenga misericordia que yo se lo pagaré todo. No estaba entendiendo lo que estaba debiendo. No podía pagarle. Y dice, fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Pero cuando él salió de la cárcel por haber sido perdonado, fue y encontró a alguien que le debía poquita plata, poquito dinero, que le podía servir, no sé, para unos días. Y va y lo ahorcaba, dice, págame lo que me debes. Cuando vieron los siervos del Señor que le había perdonado, dice, mira, Señor, lo que pasó. Al que le perdonaste, ahora él no perdona a otro. Y lo vuelve a llamar. Dice, ¿no te perdoné toda aquella deuda? ¿No debiste tú también perdonar? ¿Por qué no pudo perdonar? Porque no dimensionaba lo que él debía. No dimensionaba lo que se le perdonó. Y entonces no pudo morir. Usted tiene que hacer la contabilidad, tiene que entender cómo son los números. Y los números son números, no cambian, no son relativos. No son relativos. Logisomai. Y ahí se me apagó el celular. ¿Ven hasta qué punto estamos necesitando el celular? Bueno, podía usar la computadora también. Es mi bosquejo, no es que estoy dependiendo de él. Bueno, muy bien. Entonces, se imputa la muerte por el bautismo. Una vez que es imputada, ahora es parte del individuo. Juicio de decisión ligada a la justicia. Entonces no se puede eliminar el concepto de imputabilidad bíblica, es uno en que la imputación no se puede eliminar. El término bíblico implica conciencia y pensamiento. Es por fe, pero ¿qué es la fe? La fe es creer nomás y salir y no pensar. La fe será dejar el cerebro en la puerta. Usted crea, no pregunte, usted crea. ¿Será eso creer? ¿Será eso tener fe? No, acá la fe implica conciencia, pensamiento, porque es considerar. No es ser un zombie. Mira las películas de los zombies. No piensan, no nada, solamente actúan. Hay un pequeñito, es ficción, ¿no? Pequeñita parte del cerebro donde actúan los movimientos y solo quiere comer sangre el cerebro de las personas. Los zombies, ¿no? No somos zombies. No estamos muertos al pecado y no se olvide que, pero vivos para Dios. Pero vivos para Dios, somos conscientes de que estamos muertos.
Y esa fe es consciente, es reflexionable, si existe la palabra. Continuamos leyendo en Romanos 6, del 12 en adelante. El siguiente. Ahí está. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Todavía, ¿por qué se puede volver? Primero, por no entender, ¿sí? Todo lo que Cristo pagó y que Él nos compró. Somos de Él, no somos nuestros. Entonces no es nuestra voluntad, es la voluntad de Él. Entonces vivo para Él. Muero al pecado, al mundo, a la carne, pero vivo para Cristo. No permitan, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o sus deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Es decir, no use tu cuerpo, tampoco, no presentes tu cuerpo para... Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No lo puedes usar para ganar dinero, como un negocio. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está, cuando uno se olvida de que uno está bajo la gracia de Dios, que viene como un regalo de Dios, y uno quiere pagarlo, como este hombre, te lo pagaré todo. No entendió, porque quiere pagarlo. No entendió que es un regalo. Tampoco entendió que él también tiene que perdonar a otros, porque ese regalo, dice, como dijimos el sábado pasado, te bendeciré para que seas de bendición. Te perdoné para que perdones. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, no bajo el régimen de la ley. Nadie le va a decir a usted, le va a presentar una lista de las cosas que no tiene que hacer y una lista de las cosas que tiene que hacer. No se trata de eso, el Evangelio no es eso. El Evangelio es gracia, es creer que voy a vivir en santidad, porque Dios hace la obra en mí. Y cuidado, porque a veces queremos vernos ya santos. La santidad es, Dios nos ve santo a través de Jesucristo su Hijo. Si tenemos a Cristo en el corazón, Dios nos ve santo, pero a la vez la santidad es progresiva. Es instantánea cuando recibimos a Cristo, pero a la vez es progresiva. Significa que vamos creciendo en santidad. La justicia de Dios se hace claramente en nosotros, se manifiesta a través de la fe que tenemos, ¿sí? A través de la fe que tenemos, pero la santidad es progresiva también, va creciendo con nosotros en la nueva vida. Un bebé que nace es una nueva vida, ¿no? Y tiene que comer, crecer, no solamente nacer, también tiene que crecer, recibir cuidados. Y así también cuando nacemos a una nueva vida en Cristo, somos nueva criatura, pero necesitamos crecer también. Entonces a veces no nos vamos a ver perfectos y a veces fallamos también, pero estamos en proceso y eso es importante. Y siempre recordando esto, considerad, ¿sí? Porque la fe es considerar también. Yo alcanzo las promesas de Dios por la fe, pero no es solamente luchar contra el pecado, es resucitar a una nueva vida, tener fe también para esto. Tengo una nueva vida en Cristo y eso es muy importante. Dice, no estéis bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Total, el Señor me perdona. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Aquella forma de doctrina. Habéis sido obediente. ¿Cuál es el problema? De que a veces no nos vemos tan santos como debiéramos. No fuimos obedientes en ese momento a esa forma de la sana doctrina. Yo recuerdo que mi padre siempre decía: tengan cuidado así, así, no le den lugar a la carne, no hagan esto, no hagan el otro, fíjense cómo se visten, todas las precauciones, ¿no? Y era para el bien del que lo quería recibir. El que era obediente a eso y se cuidaba, iba a andar bien. Porque era no darle lugar a la tentación, no darle lugar al diablo, no darle lugar a malos pensamientos. Entonces, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿A Dios o al pecado? No reine, pues, el pecado en vuestra carne mortal. Tenemos una lucha, seguimos en esta lucha, pero debemos tomar en consideración, ¿sí? Debemos recordar esto: ¿cuánto pagó el Señor por nosotros para comprarnos con su sangre? Y ahora no somos nuestros, somos de Él. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. No soy vuestro, dice. Vuestra vida está escondida en Cristo. Entonces, si usted no es suyo, usted no puede hacer lo que quiera con su vida. Y eso tienen que entenderlo, tienen que ponerlo bajo consideración. Que usted no puede hacer lo que quiera con su vida. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Que no se rebele. La carne siempre se está rebelando, pero hay que vencerla obedeciendo. Y creyendo a Dios que podemos obedecer. El creer, el considerar. Usted pone todo en la balanza. Cuando usted cree, usted sabe a quién está creyendo, aquel que puede hacer la obra en usted y puede hacerlo más que victorioso. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. A veces nos creemos señores y ahí está nuestro fracaso también. Somos siervos de la justicia, siervo de Cristo, siervo del Espíritu. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Preséntese usted mismo, sus manos, sus pies, todo su ser, para servir a Dios, para servir a la justicia, para servir al prójimo, para hacer bien por la fe. Tiene que vivir el nuevo hombre creado según Cristo Jesús para buenas obras. No son sus buenas obras, son las del nuevo hombre que Cristo Jesús hizo en usted. Y eso es por gracia. Y eso lo tiene usted que considerar. Es un hecho. El valor de su pecado es un hecho. El valor de lo que Cristo pagó en la cruz es un hecho. Son números, son concretos. No es relativo. Usted tiene que desechar el pecado porque es algo concreto, porque es un hecho que lo aleja de Dios, que destruye su alma. Y usted tiene que entender que ahora usted es de Cristo.
usted es de Cristo. Y el diablo no lo puede tocar. Cuando usted entiende, hace el balance, hace la contabilidad, y usted entiende que usted es de Cristo, ya no le pertenece, porque usted no pudo pagar esa deuda. Usted le pertenecía a otro antes, al diablo, ¿sí? Éramos hijos del diablo porque no le obedecimos en todo, y obedecíamos a la carne. Pero ahora, al morir a la carne y vivir para Cristo, entonces ahora somos de otro, de Cristo Jesús.